Durante 3 años, Andrea Torres había sido la secretaria perfecta para Sebastián Ortega, el director financiero más poderoso de España. 3 años organizando su agenda impecable, mintiendo a su esposa sobre reuniones ficticias, siendo cómplice silenciosa de sus aventuras. Pero cuando Andrea cometió el error fatal de enamorarse de su jefe casado, cuando una noche de champán y promesas vacías la dejó embarazada a sus 28 años, descubrió que la lealtad solo va en una dirección. Sebastián no solo la despidió, la destruyó. Usó sus conexiones para que ninguna empresa en Madrid la contratara. Contrató abogados que la amenazaron con demandas por acoso. Convenció a su esposa millonaria de que Andrea era una acosadora obsesionada. Y cuando Andrea suplicó por alguna ayuda financiera para el bebé, él le arrojó 5.000 euros en la cara y le dijo que desapareciera o la haría arrestar. 5 años después, Andrea sobrevivía limpiando oficinas por las noches con su hijo Mateo de 4 años durmiendo en un rincón. Pero entonces Mateo colapsó en el parque. Leucemia agresiva. Necesitaba trasplante de médula ósea urgente. Y cuando los médicos hicieron las pruebas de compatibilidad, descubrieron algo que haría a Sebastián caer de rodillas. Él era el único donante compatible en todo el registro nacional. El hombre que había intentado borrar su existencia ahora era la única persona que podía salvar la vida del hijo que había negado. Y Andrea tendría que arrastrarse de vuelta al infierno que la había destruido para suplicar por la vida de su niño. Madrid, Torre Financiera Ortega, 2018. Andrea Torres a sus 25 años era la secretaria ejecutiva más eficiente de toda la empresa. Llegaba antes que nadie. Se iba después que todos. Conocía la agenda de Sebastián Ortega mejor que él mismo. Sebastián Ortega. 38 años. Director financiero. Casado con Valentina Ruiz Mendoza, heredera de una fortuna inmobiliaria de 500 millones. 2 hijos pequeños en colegio privado suizo. Y un secreto que Andrea manejaba con discreción absoluta: era infiel. No una vez. Constantemente. Modelos. Clientas. Empleadas de otros departamentos. Sebastián coleccionaba aventuras como otros coleccionaban arte. Y Andrea era quien organizaba los hoteles. ¿Quién mentía a Valentina sobre reuniones de última hora? ¿Quién limpiaba los desastres? Andrea, necesito que reserves el Ritz para mañana, habitación ejecutiva bajo nombre falso, Sebastián decía casualmente. Por supuesto, señor Ortega. ¿Y si mi esposa llama? Estoy en Barcelona con inversores. Entendido. 3 años siendo cómplice. 3 años vendiendo su integridad por un sueldo de 2.000 euros al mes. Pero Andrea necesitaba el trabajo. Madre soltera cuidando a su propia madre enferma. Alquiler de 600 euros por apartamento minúsculo en Carabanchel. Sin margen de error. Y Sebastián era encantador cuando quería serlo. Guapo. Poderoso. Con esa sonrisa que hacía que las mujeres olvidaran que tenía esposa. Andrea sabía que era peligroso. Sabía que no debía sentir nada. Pero el corazón no razona. Diciembre de 2018. Fiesta de empresa. Champán caro. Música. Sebastián había bebido más de lo usual. Su esposa Valentina estaba en Suiza con los niños. Andrea le susurró a las 11 de la noche: ven a mi oficina. Necesito que revises unos documentos. Ella sabía que no había documentos. Debió decir que no. Pero fue. La oficina estaba a oscuras excepto por las luces de Madrid brillando a través de las ventanas panorámicas. Sebastián sirvió más champán. Hablaron. Rió. Le dijo que era increíble. Que su esposa no lo entendía. Que se sentía solo. Todas las líneas que todos los hombres casados dicen. Y Andrea, solitaria, enamorada secretamente durante meses, creyó. Una cosa llevó a otra. A la mañana siguiente, despertó en el sofá de la oficina. Sola. Sebastián se había ido. En su escritorio, una nota: olvida que esto pasó. No puede volver a suceder. Frialdad. Como si ella fuera una de sus aventuras desechables. Andrea tragó su humillación. Volvió al trabajo. Actuó profesional. Pero 6 semanas después, el test de embarazo mostró 2 líneas. Andrea temblaba cuando entró a la oficina de Sebastián con el test en la mano. Necesito hablar contigo. Es urgente. Sebastián ni siquiera levantó la vista de su ordenador. Tengo reunión en 5 minutos. Estoy embarazada. Silencio mortal. Lentamente, Sebastián levantó los ojos. Fríos. Calculadores.
¿Y? Es tuyo. No tienes forma de probar eso. Sebastián, solo he estado contigo. Nadie más en 2 años. Eso es lo que dices tú. Andrea sintió el mundo desmoronarse. ¿Me estás llamando mentirosa? Te estoy diciendo que no voy a aceptar responsabilidad por algo que no puedes probar. Podemos hacer prueba de paternidad. No vamos a hacer nada. Porque esto no va a continuar. Sebastián abrió un cajón. Sacó un sobre con dinero. 5.000 euros. Suficiente para resolver el problema. Y para que desaparezcas. Andrea miró el dinero con horror. ¿Quieres que aborte? Quiero que hagas lo inteligente. Tienes 25 años. No estás casada. No tienes recursos. Un bebé arruinaría tu vida. Ya arruinaste mi vida. Al menos déjame tener algo mío. Entonces hazlo sola. Porque yo no voy a estar involucrado. Legalmente tienes obligación. Sebastián se puso de pie. Su voz bajó a un susurro amenazante. Escúchame bien, Andrea. Mi esposa vale 500 millones. Tiene los mejores abogados de España. Si intentas reclamar algo, te destruiré. Diré que me acosaste. Que fuiste tú quien me sedujo. Que estás obsesionada conmigo. Tengo 3 años de correos tuyos organizando mis citas. Puedo hacer que parezca que eras mi alcahueta, no mi víctima. Pero tú dijiste que me cuidarías. Dije muchas cosas esa noche. Estaba borracho. No significaron nada. Andrea salió de esa oficina destrozada. Al día siguiente, Recursos Humanos la llamó. Terminación inmediata. Bajo desempeño. Era mentira. Andrea había sido empleada ejemplar. Pero Sebastián tenía poder. Y la destrucción apenas comenzaba. Andrea intentó encontrar trabajo. Pero algo extraño pasaba. Cada entrevista iba bien. Hasta que mencionaba su empleo anterior. ¿Trabajó con Sebastián Ortega? Sí, 3 años como su secretaria ejecutiva. Entiendo. La llamaremos. Nunca llamaban. Después de 20 entrevistas, un reclutador honesto finalmente le dijo la verdad. Mire, usted tiene excelente currículum. Pero Ortega puso una marca negra en su nombre. Dice que fue despedida por conducta inapropiada. Ninguna empresa financiera la va a contratar. Andrea llamó a Sebastián. Suplicó. Por favor, retira lo que dijiste sobre mí. No puedo encontrar trabajo. Debiste aceptar el dinero. Necesito trabajar. Voy a tener un bebé. No es mi problema. Colgó. Andrea cayó en depresión. Embarazada. Sin trabajo. Sin dinero. Su madre, ya enferma, empeoró del estrés. Murió 2 meses después. Andrea dio a luz sola en hospital público. Niño. Mateo. Hermoso. Perfecto. Y completamente dependiente de una madre que no tenía nada. Los años siguientes fueron supervivencia pura. Andrea limpió oficinas de noche. Mateo dormía en rincón con mantas. Vivían en habitación alquilada por 300 euros. Comían arroz y pasta. Pero Mateo crecía sano. Feliz. Amado. Andrea nunca le habló de su padre. ¿Qué iba a decir? ¿Que su papá era un monstruo que los había destruido? Mientras tanto, Sebastián prosperaba. Promoción. Director ejecutivo a los 40. Aparecía en revistas económicas. La vida recompensando al villano mientras castigaba a la víctima. Septiembre de 2023. Mateo tenía 4 años. Estaban en el parque. Mateo jugaba en los columpios. De repente, cayó. Andrea corrió. ¿Mateo? ¿Mi amor? El niño temblaba. Mami, me duele todo. Tenía fiebre. Alta. Piel pálida. Andrea lo llevó a urgencias. Las horas siguientes fueron pesadilla. Análisis de sangre. Más análisis. Médicos susurrando. Finalmente, el oncólogo habló con Andrea. Su hijo tiene leucemia linfoblástica aguda. Es agresiva. Necesita tratamiento inmediato. El mundo se detuvo. ¿Se va a morir? Con tratamiento, tiene 80% de probabilidad de supervivencia. Pero necesita quimioterapia. Y posiblemente trasplante de médula ósea. ¿Cuánto cuesta? El médico vaciló. El tratamiento básico está cubierto por sanidad pública. Pero trasplante, si necesita donante no familiar,
puede ser complicado. Haré lo que sea. Comenzó la quimioterapia. Mateo, ese niño alegre, se volvió pálido y débil. Perdió su cabello. Vomitaba constantemente. Lloraba de dolor. Andrea dejó su trabajo de limpieza para estar con él. Vivían de ahorros inexistentes. 3 meses después, el médico dio noticias devastadoras. La quimioterapia no es suficiente. Necesita trasplante de médula ósea. Urgente. ¿Yo puedo donar? Ya hicimos las pruebas. No es compatible. ¿Y el padre? Andrea había evitado esa pregunta durante 4 años. Necesito contactar al padre. Andrea se paró frente a la torre financiera Ortega por primera vez en 5 años. El edificio donde había trabajado. Donde había cometido el error de enamorarse. Donde Sebastián la había destruido. Seguridad la detuvo. ¿Tiene cita? Necesito ver a Sebastián Ortega. Es urgente. Sin cita no puede subir. Andrea esperó. 4 horas en el lobby. Finalmente, cuando Sebastián salía, lo interceptó. Sebastián, por favor. Necesito hablar contigo. Él la miró como si fuera basura. ¿Andrea? ¿Qué haces aquí? Es sobre Mateo. Nuestro hijo. No tengo hijo contigo. Tiene leucemia. Necesita trasplante de médula. Por favor, solo hazte las pruebas. Algo cruzó el rostro de Sebastián. ¿Culpa? ¿Miedo? Desapareció rápido. No voy a hacerme pruebas para un niño que no es mío. Puedes hacer prueba de paternidad primero. Andrea, te advertí hace 5 años. Si volvías a molestarme, llamaría a la policía. Mi hijo se está muriendo. Gente comenzaba a mirar. Sebastián bajó la voz. Vete. Ahora. O haré que te arresten por acoso. Andrea cayó de rodillas. Literalmente. Por favor. Te lo suplico. No te pido dinero. Solo tu médula ósea. Por favor. Sebastián la miró con asco. Luego se fue. Andrea quedó llorando en el piso de mármol mientras seguridad la sacaba del edificio. Pero entonces los médicos llamaron a Sebastián. 2 semanas después, Sebastián estaba en reunión de directorio cuando su asistente interrumpió. Señor Ortega, hay una llamada urgente del Hospital La Paz. Dicen que es sobre pruebas médicas. Sebastián frunció el ceño. No había autorizado pruebas. Tomó la llamada. ¿Sí? Señor Ortega, soy la doctora Ramírez del Departamento de Oncología Pediátrica. No tengo hijos en su departamento. En realidad, sí. Mateo Torres. 4 años. Su nombre apareció en nuestra base de datos como posible padre biológico. Eso es ridículo. Nunca autoricé. No necesitábamos su autorización. Está registrado en el Sistema Nacional de Donantes de Médula desde 2015. ¿Recuerda? Sebastián sí recordaba. Una campaña corporativa. Todos los ejecutivos donando sangre para registro. ¿Y? Mateo tiene leucemia agresiva. Necesita trasplante urgente. Hemos buscado en todo el registro nacional. Usted es el único compatible. Silencio. Eso no prueba que sea mi hijo. No. Pero la compatibilidad genética sugiere parentesco cercano. Padre. Hermano. Tío. ¿Y si no dono? Pausa larga del otro lado. Entonces el niño tiene 3 meses de vida. Tal vez menos. Sebastián colgó. Manos temblando. Esto no podía estar pasando. Esa noche no durmió. Valentina notó. ¿Qué pasa, cariño? Nada. Trabajo. Pero no era nada. Sebastián investigó. Contrató detective privado. Los reportes llegaron en 3 días. Andrea Torres. Vive en habitación minúscula. Limpiaba oficinas hasta hace 4 meses. Hijo Mateo. 4 años. Fechas coincidían exactamente con aquella noche. Y las fotos. El niño. Mateo. Tenía los ojos de Sebastián. La forma de su cara. Era innegable. Sebastián se enfrentaba a decisión que explotaría su vida. Si donaba médula, tendría que hacerse pruebas. Hospitalización. Su esposa preguntaría por qué. La verdad saldría. La aventura. El hijo secreto. La destrucción de Andrea. Valentina lo dejaría. Y se llevaría los 500 millones. Pero si no donaba,
Un niño de 4 años moriría. Su hijo. Sebastián intentó dormir pero veía el rostro del niño en las fotos. Mateo. Jugando. Sonriendo. Con sus propios ojos. Una semana después, la doctora llamó de nuevo. Señor Ortega, el tiempo se acaba. Necesitamos su decisión. Si dono, ¿tiene que saber que soy el padre? Técnicamente, no. Podemos hacer la donación anónima. Pero la madre ya sabe que soy compatible. Sí. Ella sabe. ¿Y si exijo que firme algo? ¿Que nunca revelará mi identidad? Silencio incómodo. Señor Ortega, estamos hablando de la vida de un niño. No de acuerdos legales. Para mí es lo mismo. Entonces déjeme ser clara, si no dona, ese niño muere. Y tendrá que vivir sabiendo que pudo salvarlo pero eligió su comodidad. Mi comodidad es mi familia. Mi matrimonio. Su familia construida sobre mentiras y destrucción de una mujer inocente. ¿Cómo se atreve? Me atrevo porque veo niños morir cada semana mientras adultos egoístas toman decisiones cobardes. Usted tiene 72 horas para decidir. Después, Mateo entra en fase terminal. Colgó. Sebastián se sentó en su oficina lujosa, rodeado de símbolos de éxito. Y nunca se había sentido más miserable. Sebastián apareció en el hospital. No le dijo a Valentina la verdad completa. Campaña de donación corporativa. Resulté compatible con un paciente. Ella lo besó. Eres tan generoso. La ironía era vomitiva. En el hospital, Andrea esperaba en sala de pediatría. Cuando Sebastián entró, sus ojos se encontraron. Ella se puso de pie. Gracias. Gracias por venir. No vine por ti. Vine porque no puedo vivir con una muerte en mi conciencia. No importa por qué viniste. Solo importa que estás aquí. ¿Dónde está? Andrea lo llevó a la habitación. Mateo estaba en la cama. Pequeño. Calvo por quimioterapia. Pálido. Pero cuando vio a su madre, sonrió. ¿Mami? Aquí estoy, mi amor. Este señor va a ayudarte. Mateo miró a Sebastián con ojos enormes. Los mismos ojos que Sebastián veía en el espejo. ¿Usted es doctor? No. Soy donante. ¿Qué es eso? Voy a darte algo de mí para que te pongas mejor. ¿Como superhéroe? Sebastián sintió algo romperse en su pecho. Sí, como superhéroe. El procedimiento fue 2 días después. Extracción de médula ósea. Doloroso pero necesario. Sebastián lo soportó en silencio. Mientras esperaba en recuperación, Andrea entró. Los médicos dicen que tu médula es perfecta. Mateo tiene 90% de probabilidad de supervivencia ahora. Me alegro. Silencio tenso. Sebastián, sé que me odias. No te odio. Me odio a mí mismo. ¿Qué? Te odio porque me destruiste la vida. Pero me odio más porque yo destruí la tuya primero. Andrea comenzó a llorar. Sabía los riesgos. Sabía que estabas casado. Fui estúpida. No. Yo fui el monstruo. Tú solo querías ser amada. ¿Y ahora qué? Sebastián se puso de pie dolorosamente. La cirugía le dolía. Ahora me voy. Volveré a mi vida. Tú volverás a la tuya. Y este niño crecerá sin saber nunca que su padre es un cobarde. No eres cobarde. Viniste. Vine 5 años tarde. Eso no es valentía. Es mínima decencia. Sebastián salió del hospital. Nunca volvió. Pero 6 meses después. Mateo sobrevivió. El trasplante funcionó. Lentamente, el niño recuperó fuerzas. Su cabello creció de nuevo. Las mejillas recuperaron color. Andrea consiguió trabajo mejor. Asistente administrativa en empresa pequeña. La vida, finalmente, mejoraba. Pero entonces Sebastián apareció en su puerta. No en traje elegante. En jeans y suéter. Ojos rojos. Como si no hubiera dormido en días. ¿Qué haces aquí? Andrea preguntó cautelosa. ¿Puedo verlo? ¿A Mateo? Sí. ¿Por qué? Porque no puedo dejar de pensar en él. Sebastián se sentó pesadamente en el escalón. Dejé a Valentina. Ella descubrió todo. Una enfermera del hospital la conocía. Le contó. Ahora estoy en proceso de divorcio. Perdiendo todo.
La casa. El dinero. Acceso a mis otros hijos. Lo siento. No lo sientas. Lo merecía. Entonces, ¿qué quieres? Quiero, no sé. ¿Conocer a mi hijo? ¿Ser parte de su vida? ¿Es demasiado tarde? Andrea lo miró largamente. Este hombre la había destruido. Pero también había salvado a Mateo. No sé si puedo perdonarte. No te pido perdón. Solo, una oportunidad. De no ser el monstruo que he sido. Andrea abrió la puerta. Mateo estaba jugando con legos en la sala. Mateo, hay alguien que quiere conocerte. El niño levantó la vista. Reconoció a Sebastián del hospital. El señor superhéroe. Corrió y abrazó las piernas de Sebastián. Y Sebastián, este hombre que había construido imperio sobre frialdad y crueldad, se derrumbó llorando. No fue fácil. Nada lo fue. Sebastián perdió su fortuna en el divorcio. Valentina se aseguró de eso. Perdió su trabajo. Escándalo público destruyó su reputación. Pero ganó algo más valioso. Ganó un hijo. Mateo, ahora de 7 años, sabía la verdad. Andrea se la había contado con cuidado. Tu papá cometió errores. Grandes. Pero está intentando ser mejor. Y Sebastián lo intentaba. Cada día. Vivía en apartamento modesto. Trabajaba como consultor independiente. Veía a Mateo 3 veces por semana. Y lentamente, construían algo real. Andrea nunca volvió a estar con Sebastián románticamente. Ese barco había naufragado irreversiblemente. Pero desarrollaron respeto mutuo. Feo paternidad funcional. Gracias, Sebastián le dijo un día mientras recogía a Mateo. ¿Por qué? Por no envenenar a Mateo contra mí. Habría sido fácil. Merecido. Los niños necesitan padres. Incluso imperfectos. Especialmente imperfectos. Les enseña que las personas pueden cambiar. En el 8º cumpleaños de Mateo, 3 años después del trasplante, el niño sopló sus velas rodeado de amor. Andrea. Sebastián. Amigos del colegio. Una familia extraña. Rota. Reconstruida desde cenizas. Sebastián miró a su hijo y recordó aquella decisión en su oficina. Donar o no donar. Salvar una vida o proteger una mentira. Había elegido la vida. Y le había costado todo. Pero mirando a Mateo reír, rodeado de alegría, Sebastián supo. Había valido cada maldito centavo. Porque algunas cosas no tienen precio. Como la risa de tu hijo. Como saber que elegiste bien. Como vivir sin el peso de una muerte que pudiste prevenir.